Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre el cambio climático, un tema que se encuentra en el tronco común del Bachillerato Internacional. Gases de efecto invernadero. Como comprensión, podemos decir que el dióxido de carbono y el vapor de agua son los gases invernaderos más importantes. Antes de eso hay que mencionar que el efecto invernadero de estos gases se lo puede comparar con el de un vidrio que retiene el calor en un invernadero. ¿Cómo funciona entonces un invernadero? Este invernadero va a aprovechar el efecto producido por la radiación solar que atraviesa el vidrio o también puede ser un plástico. Esto va a calentar el ambiente y los objetos que se van a encontrar en el interior. Una vez que calienta, ingresan al invernadero, estos, podríamos decirlo así, van a rebotar nuevamente al vidrio, pero en una longitud de onda mayor, por lo cual no va a ser posible que atraviesen este vidrio o este plástico translúcido. Por lo tanto, quedarán atrapados y aquí es donde se produce el calentamiento del ambiente. Es algo similar a lo que ocurre en este caso con la atmósfera. En este caso la atmósfera haría de vidrio o material translúcido que impide que salgan esta radiación electromagnética que emite el Sol. Recordemos que el Sol va a emitir diferente radiación electromagnética, entre ellas puede ser la radiación ultravioleta, la propia luz visible y la infrarroja, entre otras. Como ya se mencionó, los gases invernadero que tienen el mayor efecto en el calentamiento de la Tierra son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Como ya se estudió en capítulos anteriores, el dióxido de carbono se libera a la atmósfera por medio del proceso de respiración celular. Recuerde que este proceso lo realiza todo tipo de célula. También se va a liberar a través de la combustión de la biomasa y de combustibles fósiles, ya sean estos el propio gas natural, el carbón o el petróleo. Y asimismo, de igual manera, se va a eliminar en la atmósfera a través de la fotosíntesis. ¿Cómo se va a eliminar a través de la fotosíntesis? Recuerde que para que las plantas realicen este proceso ocupan CO2 y liberan oxígeno. También se va a eliminar, dado que el CO2 también se puede diluir en los océanos. Por otra parte, también tenemos que el vapor de agua se forma por la evaporación de los océanos. Y también parte se va a formar por la transpiración de las plantas. Y de igual manera se va a eliminar a través de la lluvia y la nieve. Ya, antes de pasar también hay que mencionar otros gases de invernadero. Nosotros mencionamos estos dos como son el dióxido de carbono y el vapor de agua como los más importantes o los que van a influir más en este cambio climático. Sin embargo, encontramos también otros gases como el metano y algunos óxidos de nitrógeno que tienen un impacto menor. El metano, por una parte, va a ser el tercer gas invernadero más importante. Sus emisiones provienen de las marismas y pantanos, como a través o porque los producen bacterias metanogénicas. También se van a producir o van a ser producidos mediante la expulsión de gases de algunos herbívoros, en este caso podemos señalar a las vacas, dado que algunas bacterias viven en simbiosis en el rumen, en este aparatito del rumen que les permite a los herbívoros descomponer
la celulosa. También se va a producir el metano o se va a liberar metano a través de vertederos en donde se encuentran residuos orgánicos. Generalmente, ¿cuál es el hábitat de estas bacterias metanogénicas? Van a ser hábitats que se encuentran inundados por agua. También se va a liberar metano cuando se extrae los propios combustibles fósiles y también cuando se empieza a derretir la tundra en las partes de Alaska y Rusia. Por otra parte, el óxido nitroso es otro gas invernadero importante. En este caso va a ser liberado o producido por bacterias, igualmente por descomposición de manera natural. También se va a generar por algunos fertilizantes nitrogenados y por la expulsión de los gases por los tubos de escape de la mayoría de vehículos. Hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, los dos gases más abundantes de la atmósfera van a ser el oxígeno y el nitrógeno, estos no son gases invernadero, ya que no van a absorber la radiación de onda más larga, que es la que produce o regresa a la atmósfera. La evaluación del impacto de los gases invernadero. Como comprensión tenemos que el impacto de un gas depende de su capacidad para absorber la radiación de onda larga, así como de su concentración en la atmósfera. Ya nos aproximamos a la gráfica en donde les voy a explicar, y antes de seguir tenemos que tener claro que el Sol emite diferentes ondas electromagnéticas, ¿no es cierto?, radiación. Pero estas ondas generalmente van a ser de ultravioleta. Estas son ondas de onda corta y son las que ingresan a la Tierra. Una vez en la Tierra, vuelven a ser, puede decirse que rebotan cuando llega a la superficie de la Tierra, rebotan pero transformadas en ondas más largas. Generalmente estas ondas largas van a ser radiación infrarroja. Dicho esto, entonces podemos continuar. Como les mencionaba, existen dos factores que determinan la capacidad de calentamiento de un gas invernadero. Primero, la facilidad con la que el gas absorbe la radiación de onda larga, y por otra, la concentración del gas en la atmósfera. Por ejemplo, tenemos el metano, causa mucho más calentamiento por molécula que el dióxido de carbono, pero como su concentración en la atmósfera es mucho menor, su impacto también va a ser menor, simplemente por la concentración. En la atmósfera se va a encontrar más CO2 que metano. También podemos señalar que la concentración de un gas depende de la tasa en la cual se libera a la atmósfera y el tiempo en que permanece ahí. Como ejemplo podemos mencionar al vapor de agua, que se libera a la atmósfera a un ritmo muy rápido por la evaporación de los océanos, que ya había mencionado, pero su permanencia en la atmósfera es tan solo de 9 días, a diferencia del metano, que se puede mantener en la atmósfera durante 12 años, y el dióxido de carbono pasado esos 12 años. ¿Sí? Entonces, vapor de agua 9 días, metano 12 años, dióxido de carbono más de 12 años.
Aquí tenemos entonces esta gráfica en la cual podemos ver el efecto de los gases invernaderos de manera natural. Y los gases invernadero con la influencia del hombre, con las actividades antropogénicas. En este caso podemos observar que el efecto natural, tenemos la atmósfera, tenemos esta capa que cubre a la Tierra, y aquí tenemos una pequeña franja de estos gases de invernadero, como son el CO2, el metano, vapor de agua y algunos óxidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La radiación solar, que va a ser radiación de onda corta, no se olvide, el Sol emite radiación de onda corta, generalmente ultravioleta. Esta ingresa hasta la superficie de la Tierra, luego rebota, irradia y parte de esta radiación va a salir. Recuerde que cuando rebota, lo que sale es radiación de onda larga, es decir, radiación infrarroja. Parte de esta radiación sale al espacio, pero otra parte queda acumulada en estos gases de efecto invernadero. ¿Sí? Se acumula en estos gases de efecto invernadero. En esta, como pueden ver, el efecto natural, no hay ningún problema. Sin embargo, si pasamos a la gráfica de la parte derecha, podemos observar que las actividades antropogénicas han aumentado esta franja de gases de invernadero. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo, ¿no es cierto? Ingresan radiaciones de onda corta hacia la superficie de la Tierra, calientan la Tierra, estas se vuelven a emitir, irradian hacia el espacio, pero en este caso la acumulación en exceso de estos gases de efecto invernadero no deja que la radiación de onda larga, que son los rayos infrarrojos, salga al espacio. ¿Sí? No va a dejar que salga al espacio. Esto se quedaría entonces en la atmósfera de la Tierra y por ende produce el efecto del calentamiento global. Tenemos aquí el efecto invernadero, lo que les había mencionado. Emisiones de onda larga de la Tierra. La superficie terrestre calentada emite una radiación de longitud de onda más larga. Lo que yo les había mencionado, esta longitud de onda más larga va a ser la radiación infrarroja. Entonces nosotros sabemos que la superficie caliente de la Tierra absorbe la energía de onda corta del Sol, ¿sí? La energía que ingresa va a ser de onda corta. Luego vuelve a emitirla con una longitud de onda mucho mayor. A esta se la llama radiación infrarroja. La mayor parte de radiación infrarroja tiene una longitud de onda de, en este caso tenemos 10 micras, o también puede ser de 10.000 nanómetros. Y también podemos ver aquí que la longitud de onda corta máxima que llega el Sol va a ser de 400 nanómetros, o en este caso, como pueden ver aquí, esta lineita va a ser de 0,4 micras, dependiendo en cómo nosotros analicemos. En esta figura lo que se puede observar va a ser el rango de longitudes de onda de la radiación solar que pasa a través de la atmósfera. Sí, tenemos la parte roja que indica la longitud de onda que ingresa del Sol hacia la superficie, y la parte azul que indica la radiación de onda que es de vuelta hacia la atmósfera y que debería salir. Como pueden ver, la luz infrarroja está en 10 micras, o como les había mencionado,
10.000 nanómetros se encuentra justamente aquí el pico. Y por otra parte tenemos que la máxima llega de la radiación solar se encuentra en 0,4, si hacemos más o menos la escala, 0,4 micras o 400 nanómetros. Sí, tenemos los picos. Los gases invernaderos. Como comprensión tenemos que la radiación de onda más larga es absorbida por los gases de invernadero que retienen el calor en la atmósfera. Esto ya les había mencionado. En esta parte es importante mencionar que entre el 25 y el 30% de la radiación de onda corta es absorbida por la capa de ozono. Este 25 y 30% recuerde que es luz ultravioleta. Y esta va a ser absorbida por la capa de ozono, que es la que nos va a proteger en gran medida. Entonces, aproximadamente entre el 70 y el 75% ingresa a la superficie de la Tierra. Gran parte de ella se convierte en calor y calienta obviamente todo el ambiente mismo, propiamente dicho. Es importante mencionar aquí, antes de pasar a la gráfica, que este efecto invernadero se ha dado o se dio hace millones de años de manera natural. Y esto fue un factor para que la vida se pueda desarrollar en la Tierra. Sin este efecto, la temperatura media en la superficie de la Tierra sería aproximadamente de menos 18 grados centígrados. No sería viable la vida tal como conocemos actualmente. Sí es importante reconocer entonces que el efecto invernadero es necesario y fue necesario para que se desarrolle la vida, para que la Tierra esté en las condiciones óptimas para desarrollar la vida. Que ahora diferentes industrias, el exceso, las diferentes actividades antropogénicas han hecho que las emisiones de estos gases de invernadero aumenten y con ello calienten aún más la Tierra. Es diferente, ¿sí? Y entonces aquí tenemos esta gráfica que nos indica cómo es este proceso de ingreso de radiación de onda corta y cómo es el proceso de radiación de onda larga. Aquí tenemos entonces el espacio, podríamos llamarlo así. Tenemos rayos gamma, que también los emite el sol, rayos ultravioleta, como les había mencionado, y parte de rayos o la luz visible, que es igualmente emitida por el sol. Todos ellos van a ingresar parte de la radiación ultravioleta. Aproximadamente les había mencionado de entre el 25 y 30% es absorbida por la capa de ozono. Lo demás va a ingresar a la superficie de la Tierra. Va a calentar este ambiente y esta va a rebotar, pero va a rebotar en forma o se va a transformar en rayos infrarrojos, ¿sí? O en radiación infrarroja. Como podemos observar, lo natural es que esta radiación infrarroja salga, atraviese la capa de ozono y salga al espacio. ¿Qué es lo que pasa con los gases de efecto invernadero? En este caso tenemos el vapor de agua, tenemos el metano y tenemos el dióxido de carbono. Esta radiación infrarroja se va a acumular en estos gases. Como pueden observar, se va a acumular en las del metano y dióxido de carbono. Esto impide que salgan al espacio y entonces tiende a que el ambiente, la superficie de la Tierra, se caliente. Muy bien, en esta gráfica se muestra el porcentaje total de absorción de la radiación por la atmósfera.
El gráfico también nos muestra las bandas de longitud de onda absorbidas por cada gas. En este caso, las longitudes de onda emitidas por la Tierra son de 5 y 70 nanómetros. Esto quiere decir que aquí estamos en micras, ¿sí? No se confunda, tiene que detallar bien si se analiza esto en nanómetros o en micras, porque los datos van a cambiar, ¿ya? Muy bien, entonces, al analizar este gráfico podemos señalar y vamos a comparar cada gas. Tenemos como último o en el último puesto a los diferentes óxidos nitrosos que podemos encontrar, ¿ya? Va a haber una gran variedad. Y podemos observar que aproximadamente absorbe una radiación de onda de, podríamos ponerle aquí un 7, una radiación de onda 7, más o menos es la que absorbe estos diferentes óxidos nitrosos. Por otra parte tenemos el metano, que absorbe una longitud de onda, ya sería larga, de aproximadamente un 9. Luego tenemos el oxígeno y el ozono. Habíamos dicho que el oxígeno no es un gas de efecto invernadero, ¿sí? El oxígeno no es un gas de efecto invernadero, quiere decir que no absorbe longitudes de onda larga, sino todo lo contrario. El oxígeno y el ozono van a absorber gases de onda corta. De hecho, el ozono nos va a proteger. Por ende, como pueden observar acá, se puede apreciar que absorben de 0,2 hasta aproximadamente un 0,4, que es radiación de onda corta, perdón. Luego tenemos el dióxido de carbono, que como se puede observar aquí, absorbe aproximadamente 10, 11, 12, tiene el pico de 12, pero aquí también tiene unas pequeñas escalas. Y por último, tenemos al vapor de agua. Como pueden observar, el vapor de agua absorbe, imagínense, desde 1 hasta 70 de radiación de onda larga, es decir, radiación de onda infrarroja. Sí, por eso el vapor de agua va a ser el que, relativamente por su concentración y por su rápida producción, contamine más, seguido por el dióxido de carbono, luego el metano y luego los óxidos. Recuerde, el oxígeno y el ozono nos protegen. En este caso el ozono nos va a proteger. Creo que con eso terminamos y nos veríamos en el próximo capítulo.